Hola villarista, si ahora mismo me preguntaran, Antonio, ¿qué es lo más importante en las cabañas? Yo contestaría no dejar la bola número 2 en la zona mala, y la zona mala es esta. Si cogiéramos aquí un arco y hiciéramos así, aproximadamente esta zona de la banda corta, en este lado y en ese lado de allí, sería la zona mala. Y cuando juegas una cabaña, puedes controlar qué haces con la bola 2. Fíjate que se trata normalmente de posiciones donde el golpe no es muy complicado, donde no hay retruque, así que son aquellas posiciones donde tenemos que aprovechar, hay que intentar sacarle partido, hacer el punto y además que nos quede lo mejor posible. Para ello, repito, intentar evitar la zona mala. Y en este vídeo vamos a ver pues unas cuantas posiciones, vamos a ejecutar varias cosas, vamos a ir comentando algunos conceptos, algunos tips para realizar bien las cabañas sin que nos queden bien después. Vamos a ello. El golpe que voy a ejecutar ahora mismo es el golpe por excelencia de las cabañas. Vamos a jugar aproximadamente media bolita sobre la bola roja y vamos a intentar que se mueva haciendo larga, corta, larga. Iré jugándolas, iremos viendo lo que pasa. Bien, me interesa porque ya la primera que juego pasa algo que no quería. Fíjate la diferencia en que la bola número 2 se vaya a esta zona de aquí o que suba hacia arriba. Así que aquí te doy un consejo vital para las cabañas. Siempre intenta que la bola número 2 coja como segunda banda la banda corta. Si coge la banda corta, con la velocidad que yo he jugado, va a hacer corta, larga y se va a ir hacia el centro y me va a quedar o otra cabaña o una rodada. Podrías imaginarlo. Vamos a jugarla de nuevo. Voy a tocar la bola 3 de forma similar, pero al coger la banda corta, sube hacia arriba y ya tengo posibilidades de rodada. La cosa ha cambiado, no es lo mismo esto que esto. ¿Sí? La bola aquí, peligro. La bola aquí, se abren las posibilidades. Otro tip súper importante. Si hacemos una línea del rincón que pase por el punto de salida, ¿sí? Una línea que pase del rincón por el punto de salida, nos indica dónde es interesante poner la bola 2, ya no solo en cabañas, sino en gran cantidad de posiciones, en gran cantidad de familias. La bola 2 en este lado de aquí, muchísimo mejor que en este lado de aquí. ¿Por qué? Porque toque como toque la 3, siempre va a existir la posibilidad, si queda rodada, si queda 5 bandas sobre aquella bola de allí, de no hacer el punto por aquí, sino también tener la posibilidad de escoger venir por aquí. La bola 2 coge de nuevo la banda corta, ya tengo mucho juego. Puedo jugar por blanca, por amarilla, puedo jugar por roja. ¿Sí? Banda corta, banda larga, que salga. De nuevo, fíjate que el golpe en todo lo que he tirado es prácticamente el mismo. No hay mucha variación, se trata de coger aproximadamente media bolita. ¿Sí? Recuerda que la cantidad de bola irá un poco guiada por cómo movemos la bola 2, pero en este caso, como eran ángulos favorables, he podido jugar con media bolita, un golpe natural, que coja la bola 2, mi bola, con naturalidad, sin que haya rechace, sin que haya un esclate excesivo. Y de esta forma se produce una pequeñita curvita después de tocar la bola número 2. Esa curvita yo la llamo el semicorrido, que es mágico porque se juega en gran cantidad de cabañas. Hay que entrenar ese golpe, un golpe que no es fuerte, que no es forzado, tiene que salir natural. Ahora tenemos un ángulo un poquito más cerrado, venga, vamos a intentar hacerla por aquí. Y la bola número 2 tiene que coger la banda corta. ¿Sí? La bola número 2 va a coger la banda corta. Nosotros hacemos el punto por aquí, coge banda corta, fíjate qué juego tengo, cómo puedo moverla. Lo que te comentaba de la bola 3, de la bola 2, perdón, al haber cogido la banda corta y haber subido, fíjate qué bola más sencilla tengo aquí. Tengo la posibilidad de ir directo, tengo la posibilidad de ir por abajo y esto genera juego, esto te permite entrar en tacada, te ayuda. ¿Sí? Hemos hablado de las zonas donde no llevar la bola 2, que es esta zona de aquí.
en este lado y en aquel lado de allí, ¿sí? Esta zona de aquí hay que evitarla. Siempre que metes aquí una bola, la bola 2, complicado. Necesitamos carambolear muy bien con la bola 3. Y lo que conseguimos llevando la bola 2 a la banda corta es que el caramboleo con bola 3 no sea tan crítico. Yo voy a hacer esta bola, voy a jugar sobre la bola roja, juego con amarilla, voy a hacer larga, corta, larga, voy a jugar suave, ¿sí? Este error es muy común, lo he visto un montón de veces. Supongamos que hago el punto, que creo que me paso. ¿Sí? Vale. Imaginemos que esta bola se queda por aquí. Podría pasar algo así perfectamente. ¿Esta bola te ha quedado alguna vez? Estoy seguro que sí, has jugado excesivamente suave. La bola 2 se queda por esta zona de aquí. Y gracias, porque si se queda aquí, pues puede ser peor. Pero está aquí. Vale. ¿Ahora qué toca hacer? Tengo poco juego. Por ello, muchas veces, en este tipo de posiciones, yo opto por jugar un poco más de velocidad. Si bien es cierto que sacrifico un poco la velocidad de llegada a la bola 3, porque llego más rápido, llevo la bola 2 al centro del billar, lo que me permite que se aumenten las probabilidades de que quede buen juego. Una bola por el estilo. Vale. La bola 2 sube hacia el centro, chocan. Fíjate, cabaña. Si no hubiese chocado, la bola iba para allí, si iba al centro de la mesa, perfecto. De nuevo tengo otra cabaña. ¿Juego por aquí o juego por allí? ¿Tú qué crees que es mejor? Vamos a analizarla. Si yo la juego fina, por la bola roja, que es lo que yo escogería, ¿qué beneficio tiene? Tiene el beneficio de que sí o sí, cuando haga el punto, las 3 bolas van a quedar cerquita y en el centro de la mesa, cosa que me gusta. ¿Sí? Esta bola es grande, al igual que esta, por lo tanto escogería esto. Otro criterio importante será el hecho de dejar las bolas en el centro de la mesa. Vamos a jugarla. Fíjate en las bolas, lo normal es que quede otra cabaña, si no me tapo, ¿sí? Bolas en el centro. Supongamos que escojo la otra opción. En este caso tenemos que medir bien la velocidad e intentar que la bola 2 no se pegue en esta banda para evitar caramboleos malos, ¿sí? Nada, pues haríamos algo similar a lo de antes. Pero hay que tener en cuenta que si juegas esta posición, bolas 2 y 3 se pueden alejar un poco más. No quedan en el centro, quedan en las zonas laterales, por lo tanto hay más caramboleos que pueden ser malos, ¿no? Bien, tampoco está mal, ¿verdad? Tendríamos aquí también buen juego, es una bola que no me parece mala, hemos tenido bastante suerte, de hecho. Sí, tenemos una bola a empujar allí. Pero todo esto viene por el control de la velocidad, ¿sí? Intentando que la bola 2 no se pegue, intentando llegar bien a la bola 3. Yo habría escogido la primera opción en esta posición porque quedan en el centro, y a mí las bolas en el centro me gustan porque normalmente da lugar a cabaña o rodada. Ahora estoy bastante cerca de la bola 2. Cuando estoy muy cerca de la bola 2, a mí no me gusta cargar mucha bola, porque da lugar a boutage, saltos. Es mejor jugar con un poquito menos de bola. Entonces, si voy a jugar con un poquito menos de bola, ¿qué va a hacer la bola 2? Hay dos opciones. Jugar muy finito, con bastante efecto, para que la bola 2 se quede aquí, o intentar llevarla hacia el centro de la mesa. ¿Todo eso de qué va a depender? Va a depender mucho del ángulo que haya entre bolas 1 y 2. En este caso, con este ángulo, yo lo que haría sería intentar que la bola 2 hiciera larga o corta y que subiera un poquito hacia el centro. Ahí la vemos, dirección rincón. Va a subir dirección al centro de la mesa, juego. ¿Sí? Bueno, ¿y bola 2 qué hace? ¿Qué ha hecho la bola 2? Al centro de la mesa. ¿Y qué queda? Otra cabaña, rodada, vuelta, como quieras llamarla. ¿Sí? Vamos a jugar ahora otra posición. Queda una cabaña, también hay rodadas, y muchas veces cuando hay buen juego ahí están las dos opciones, pero vamos a jugar la cabaña, centramos el tiro a jugar sobre roja. Aquí hay dos opciones. Juego media bolita, bola 2 que haga banda larga y venga por aquí, ¿sí? Preferiblemente que coja la corta, pero lo más importante en este caso
es que no se vaya hacia aquí, ¿sí? Y hay una segunda opción, que haga la bola 2 banda larga y se venga hacia aquí. Pero tanto en una opción como en la otra, ¿qué es lo que evito siempre? Esto. Esto que se te queda aquí grabado. Esto es general para todas las cabañas. Vale. Vamos a ver. La llevo a la zona del rincón. Genial, genial. Esto era lo que quería que pasara. Muchísimos jugadores tiran esta posición y dicen, vale, la bola 2 la he puesto perfecta, pero me ha quedado delicada. Sí, me ha quedado delicada. ¿Por qué? Porque estás dejando la bola 2 y la bola 3 en el mismo lado de la mesa. Es evidente que hay caramboleos buenos y puede haber premio. Si yo caramboleo esta bola y me pongo aquí, pues tengo una bola a empujar. Si la rozo por aquí, también tengo una rodada prácticamente a empujar. Pero este caramboleo existe y este también existe. Y estos caramboleos no son malos si llevas la bola 2 aquí. Por lo tanto, la probabilidad de que te quede buen juego aumenta si la bola 2 la llevas a este rincón de aquí. Por ello, yo cuando juego en competición, siempre que el ángulo lo permite, intento girar la bola 2 hacia el otro lado. Además, esto lo he hablado con otros jugadores de mucho nivel cuando compito, y también coinciden muchas veces en que mover la bola 2 hacia ese lado de allí es bueno. Es decir, tener tanto la bola 2 y la bola 3 en lados opuestos de la mesa. Llegamos por abajo, llevamos la bola 2 a aquel lado. Tenemos buen juego, ¿sí? Hay posibilidad de 5 bandas. Pero bien, me gustaría decir una cosa sobre este tipo de movimientos de bola 2. La mayoría de jugadores lo ven, pero prefieren jugar más suave, haciendo 3 bandas justitas y que la bola 2 se quede aquí, porque es un golpe más sencillo, parece más seguro todo, y no está mal. Pero tienen que saber los beneficios que aporta jugar de esta forma, para que así puedas tú escoger, por lo menos que tengas la posibilidad de escoger y que sepas que mover la bola 2 hacia este lado es bueno. Eso sí, no te pongas a jugar un partido de competición así porque sí, ahora la muevo allí y lo tengo claro. Es un golpe que requiere cierta práctica. Muchas veces se queda aquí la bola porque no está bien cogido el golpe, pero montones de veces se queda aquí. Por lo tanto, si no lo tienes bien entrenado, escoge la posición natural, que la bola 2 venga aquí y ya está. Ahora, cuando tengas esta bola entrenada, este tipo de movimientos de bola 2, ya puedes irte hacia allí.